Hola a todos, mi nombre es Manuela Loaiza. Quiero contarles un momento importante de mi vida en el cual quiero darles un mensaje de superación con todo lo que he pasado en este proceso. Entonces quiero que me acompañen, se sienten y escuchen esta historia porque sé que puede motivarlos y cambiarles su vida. Bueno, quiero comenzar contándoles, me encanta el deporte, amo el deporte, más exactamente me encanta ir al gimnasio, me encanta entrenar, me encanta desahogarme allá, darla toda en los entrenos, me encanta el estilo de vida saludable. Listo, entonces llegué a mi clase, comenzamos el circuito. Estaba haciendo exactamente sentadilla libre en la máquina pues que no tiene pues como ningún soporte ni nada. Siempre soy muy confiada con el peso, me conozco perfectamente, siempre sé cuánto soy capaz, cuánto me da. No recuerdo exactamente cuánto peso era, creo que fueron más o menos entre 60 y 70 kilos. Y bueno, entonces estaba haciendo mi sentadilla normal. Cuando ya al momento de descargarla, la barra, que ustedes ven que hay unos saquitos en la sentadilla para uno hacer simplemente esto, descargué lo que fue el lado derecho y el lado izquierdo pues no miré porque pues estaba confiada de que estaba atrás pues como que me iba a ayudar a enganchar ahí la barra, ¿cierto? Pero no fue así. Entonces solo me quedó pues el lado derecho enganchado y el izquierdo quedó en el aire. Entonces me salí hacia adelante y lo que hizo pues la barra inmediatamente, el impacto, me cayó en el brazo. Eh, Sentí demasiado dolor en ese momento. Creo que es uno de los dolores que más he sentido en toda mi vida. Entonces empecé pues como a gritar. Me vi pues el hombro totalmente como caído, pues se me desencajó el hombro y empecé a gritar, todos estaban como súper asustados, no entendían qué había pasado. Llegó uno de los profes y pues como que sabía este tema del hombro y me lo encajó. La verdad fue un dolor que, o sea, me descompensó totalmente, quedé inconsciente, no recuerdo muy bien. Entonces el húmero, o sea, fue fractura de húmero, ¿cierto? Entonces la mitad del brazo pues estaba como hacia el otro lado. De ahí comenzaron pues a llamar a mi familia, a mi mamá, a mi novio, a mis primos, como que ya pues me llevaron pues en un carro para, para el hospital. La verdad yo en ese momento creí que me iba a morir porque o sea era un dolor impresionante. O sea, yo sentía que de verdad, o sea, me sentía súper perdida. Yo, pero ¿qué está pasando? O sea, el dolor como que no me dejaba reaccionar. Entonces, cuando llegué, pues me recibieron pues en una silla de ruedas y yo recuerdo que ni siquiera era capaz de pararme porque o sea, el brazo se me iba hacia el otro lado. Entonces, mi apoyo era como las piernas, pues como los muslos. Desde ahí comenzó todo lo que fue una espera que yo decía en ese momento como, Dios mío, o sea, ¿por qué me abandonaste en este momento? Más o menos llegamos allá como una de la tarde pasadas y en ese entonces estaba como todo en alerta, pues como otra vez un brote de COVID y toda la cosa. La verdad, alguien se nos acercó y como que nos dijo, no, lo tuyo no es pues una urgencia. Y bueno, yo traté de aguantar lo que más pude, ¿cierto? Recuerdo que tenía muchas ganas de entrar al baño y fue un momento súper duro porque fue una impotencia de tú por tus propios medios, siempre es algo que normalmente vas y haces solo, no dependes de nadie. En ese momento sentí impotencia porque ni siquiera era capaz de pararme de la silla de ruedas, porque recuerdo que era un dolor impresionante, entonces no hubo más remedio que literal verme ahí orinándome. Fue muy duro. Ya de ahí se llegaron como a las 6 de la tarde. Recuerdo que una amiga llegó, me llevó como almuerzo y se acercó a una enfermera y me dijo, ¿tú eres Manuela? Y yo le dije, sí.
Me dijo, nos quedan 2 pacientes más y sigues tú. Ya eran como las 6 de la tarde, imagínense. Yo le dije a ella como, dime en cuánto tiempo. Me dijo, más o menos en 2 horas. O sea, a mí como que se me derrumbó el mundo porque yo dije, yo soy muy fuerte y trato de aguantar y en ese momento yo dije, yo puedo, no sé qué. Pero, o sea, ya estaba cansada. O sea, imagínense, desde la 1 de la tarde hasta las 6. O sea, yo miré a todos, a toda mi familia que estaba ahí y les dije, no aguanto más. Entonces fue un momento muy duro para mí y sobre todo para ellos porque verme pues en esa situación que nadie me atendía, o sea, nadie hacía nada, fue muy duro. Entonces me llevaron para... Y bueno, antes de irme para ahí, otra vez la montada al carro fue súper dura porque pues, o sea, el brazo completamente se movía y se volteaba para el otro lado. Entonces fue muy desgarrador ver cómo todas las personas que estaban no hacían nada. Llegamos y creo que, no sé, fue obra de Dios o de las personas pues que ese día me encontré, que de una como que no, pasen a esa niña, está súper mal, ya de una con silla de ruedas me hicieron el triaje, resulta que la del triaje pues me distinguía, entonces siento que fue como un ángel y de hecho muchas gracias también a ella porque en su momento sé que me ayudó y la verdad creo que ella me vio súper mal. Eso fue en un momento de cambio de turno, entonces imagínense, ya eran las 7 de la noche, entonces ya obviamente para retomar las nuevas personas que habían llegado, entonces imagínate, hubo un médico y pues ya me hicieron como el tema de radiografías, todo ese tema, pues me atendieron, me dieron algo para el dolor y bueno, ya de ahí me dijeron pues que era evidentemente una fractura de húmero. El hueso se me partió en 3 pedazos y quedó un hueso pues como astillado. Ya no podían hacer nada porque ya el brazo estaba demasiado hinchado como para una cirugía. Lo que había que hacer era darle tiempo para que el brazo deshinchara y ahí sí poder intervenir. Entonces, listo, ese día me dieron de alta, me inmovilizaron completamente el brazo, que fue doloroso, fue sin anestesia. Recuerdo del dolor que sentí en ese momento, porque fue súper doloroso. Y ya llegué pues a mi casa, me recuerdo que hubo que romper toda la ropa, pues la parte de la camisa, todo. Ya pues no había comido absolutamente nada, entonces me dieron algo, entonces como que el cuerpo estaba descompensado, me desmayé, mm, estaban súper asustados y bueno, creo que empecé a pasar como yo creo que las peores noches de mi vida. Duré 11 días con mi brazo partido. Obviamente pues tenía una canoa acá y pues estaba inmovilizado completamente el brazo, pero o sea no podía hacer absolutamente nada. Duré 11 días así, tenía que dormir sentada, tenía que, o sea, para el baño sentarme era una cosa dolorosísima, estornudar, bostezar, o sea, yo sentía como se rozaban los huesos y era un dolor horrible, o sea, yo recuerdo que ni siquiera, o sea, en ese momento yo pensé como, no sé si voy a poder. Llegó el momento de la cirugía, que fue el 31 de enero del 2022 y recuerdo que llegué y estaba súper asustada porque es mi primera cirugía, mi primer accidente. No imaginé pues que me iban a dejar tantos días hospitalizada. Era un dolor horrible, horrible, horrible. Me pusieron pues una platina gigante, como 8 días, 9 días hospitalizada. Y para el dolor solo era pues tramadol, morfina, cosas que te lleva también a un estado de no querer comer bien, solo quería dormir, me sentía en un estado súper depresivo porque yo decía en ese momento, o sea, ¿cómo le va a pasar a Manuela eso, cierto? ¿Cómo le va a pasar a alguien que sabe completamente del tema, que conoce su cuerpo, que siempre he sido muy precavida con todos esos temas? Entonces llegué a mi casa y creo pues que empezó un nuevo mundo,
porque las noches eran eternas. Dormir y despertarte en un ataque que te dio a ese momento, reviviendo ese dolor tan impresionante que me causó ese día, que yo decía, es que solo iba a entrenar, y mis planes y mis proyectos y mi trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ahora dependo completamente de mi familia. No, entonces obviamente es un momento súper duro porque te baja el ego de una manera que necesitas ayuda de las personas sí o sí. Esos días que comenzó mi nueva vida fueron de aprender a descubrir muchas cosas de mí, ¿cierto? Veía que mi mano no respondía, que mis dedos no se movían, como la sensación. Yo decía, pero ¿qué está pasando con mi mano? No me funciona, no, ¿qué está pasando? O sea, tenía mucho miedo. Entonces comencé pues como con el tema de las terapias, muy juiciosa, siempre con una fe que yo digo que yo siempre puedo, ¿cierto? Empecé sin importar qué, sin importar cuánta frustración sentía por no poderme peinar, por no poderme tocar la frente, por no poderme tocar la nariz, tocar, o sea, hacer simplemente este movimiento. Fue muy duro, mucho. Con los días sentía que ya pues mis dedos se movían más, llegaba súper cansada, súper aburrida de las terapias, maldecía impresionante lo que me había pasado, decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Yo tengo muchos proyectos, o sea, recién me había graduado de la universidad y tengo un proyecto con mi marca brutal, y porque me lo aplazaste así, necesito mis manos, necesito estar bien. Entonces creo que también es un aprendizaje muy brutal, porque pues obviamente todo es su proceso y ahora lo veo pues muy brutal, pero en su momento fue tan duro que me cerraba como en ese círculo de me falta mucho por mejorar, me falta que mi mano se recupere, y lo intentaba y le hacía todos los días, y bueno, la mano empezó a reaccionar mucho, pero el tema de lo que era mi muñeca no funcionaba, ¿cierto? Mi muñeca es totalmente caída, eso uso ortesis. Entonces me empezaron a hacer exámenes, electromiografías, me hicieron como 3 electromiografías y salían completamente malas. Salían malas, decía pues como lesión del nervio radial, que es el nervio que se encarga de hacer este movimiento pues de la muñeca. Ya después de esos estudios me dieron pues como la noticia de que me tenían que hacer una segunda operación. Para mí fue muy duro, mucho porque seguía con lo mismo, o sea, seguía cerrada porque a mí, porque todo esto. Entonces llegó un día en que yo dije, o sea, si Dios me quiere poner esta prueba es porque yo soy capaz. No estaba bien, tenía pues lesión del nervio radial, y lo otro que se me limitaba bastante era el tema de la movilidad del brazo, ¿cierto? Como estirar el brazo, flexionar el brazo, o sea, como peinarme, o sea, todas esas cosas que uno normalmente hace dificultaban muchísimo más. Entonces también ya sentía mucha limitación en la parte del codo, porque la platina era tan grande que yo sentía que ya doblaba el codo y como que se me iba a salir. Entonces listo, estaba lo del nervio radial, y estaba que ya mi cuerpo estaba rechazando la platina. Eran esas dos cosas, ¿cierto? Entonces ahí fue donde programaron la segunda cirugía, que me la realizaron el 9 de agosto de ese mismo año, del 2022. La verdad estaba mucho más tranquila y fui con una actitud positiva de mejorar, y bueno,
también fue súper dolorosa. Mm, la noticia, porque llegué y me dijeron como que ya me habían dicho que me tenía que sacar un nervio del cuerpo. Normalmente lo sacan de los brazos, que es de la parte de acá. Entonces me habían dicho que si las pantorrillas o los brazos, entonces yo dije como los brazos, entonces me iban a tener que abrir por acá y ese otro brazo bueno, el brazo bueno, que fue algo que me dio súper duro y pensé que todo lo iban a hacer de un mismo brazo. Entonces esa noticia para mi mamá fue súper dura y para mí porque no estábamos preparadas pues de que fuera como el brazo bueno. Esa es la platina, que es gigante. Me la dio mi mamá el segundo día de mi cirugía. Y vean, o sea, ahí se pueden ver el tamaño. Me quitaron esto más 8 tornillos y actualmente quedo con uno. Para que mi hueso pues termine de sellar completamente. Y creo que esto es una cosa impresionante porque el dolor era horrible para dormir, para salir por ahí. Entonces la música creo que esto hacía que doliera un montón y el frío. Entonces así que la voy a conservar y es algo que me va a recordar que tuve esto. O sea, siempre era con la mentalidad de que los médicos me decían es por mejorar, entonces siempre iba como positiva. Y ya bueno, realizaron la cirugía, que fue una cirugía súper compleja. El tema de los nervios es algo súper delicado, algo que, o sea, es gente demasiado tesa. La cirugía aproximadamente duró como, no recuerdo bien, no sé si fueron como 6 horas o 5 horas y media. En todo caso, yo estaba preparada como desde las 12 del mediodía y yo vine a ver a mi familia como a las 10 de la noche. Cuando pues salí de la cirugía, ya estaba como volviendo. El tema del dolor, pues como que me pasó la anestesia y fue un dolor que, o sea, me dieron unos calambres impresionantes en las manos, que fue algo como inmediatamente te tenemos pues como que poner una droga, entonces me pusieron morfina y siempre pues la morfina obviamente es lo más alto que te ponen y, y bueno, ya me dieron una habitación y duré como unos 10 días o 15 días, no recuerdo bien. Me dejaron hospitalizada porque el hueso no había sellado completamente. Faltaba como un poquito, pero me tenía que ir con un aparato que era desde el hombro hasta acá para que protegiera el brazo de algún mal movimiento, de cualquier cosa que pudiera pasar, ¿cierto? Y entonces estuve hospitalizada por eso, porque pues como hasta que no me llegara no podría salir del hospital y con ese aparato debía dormir un mes, exactamente un mes. Y ahí es donde miras realmente que esto es algo imperfecto, que estamos bien, nos vestimos bien, queremos siempre que nos vean bien, estar arreglados, estar no sé qué. Y cuando llega ese momento en que te ves tan vulnerable, que te cambia la vida y ves la vida de una manera diferente, que ahí es donde empiezas a valorar todo ese tipo de cosas, eh, empiezas a valorar tu cuerpo, empiezas a valorar esas cosas que normalmente uno hace, pero ¿qué dice uno? Son normales, es que yo me peino, yo me cepillo los dientes, yo me puedo tocar la cabeza, yo puedo trinchar normal, y es que es lo que normalmente debemos hacer, pero no, cuando no lo podemos hacer, te das cuenta que somos muy afortunados. El hecho de poder hacer esas cosas es un regalo muy grande. Entonces en ese momento sentí que era un mensaje y que Dios me estaba enseñando a valorar ese tipo de cosas de mi vida, a valorar lo que vemos tan normal. Listo, entonces entendiendo todas esas cosas, que ya estaba en mi casa con este aparato, que tenía que dormir un mes, que solo podía dormir boca arriba, no me podía voltear porque me dolía, ni para el derecho, ni para el izquierdo, ni boca abajo. Te enseña la vida un montón de cosas y te preguntas tantas cosas que agradeces, ¿cierto? Lo único que queda hacer es como agradecer, ¿cierto? Y yo creo que para concluir como todo esto,
es más de los momentos que pasamos tan difíciles, personales, económicos, de salud, de todo esto, ¿cierto? Es como veas la vida, ¿cierto? Entonces caí en una depresión impresionante porque, obvio, toda esa droga que me ponían era pues como los efectos secundarios, ¿cierto? Solo quería dormir, no quería hacer absolutamente nada. Pero es algo que tienes dos opciones en la vida, ¿cierto? Que llegó en un momento de mi vida que yo dije, es que solo tengo dos opciones y ¿qué voy a hacer? O sea, nadie va a venir a sacarme, eh, o sea, mucha gente me animó y les agradezco con todo el corazón, pero o sea, nadie te va a sacar de donde estás, nadie va a hacer las cosas por ti. Entonces yo dije, o sea, hay dos opciones y es lamentarme por lo que me pasó, hacerme la víctima porque es que me pasó esto y toda mi vida así, o listo, seguir mi vida con actitud y decir, es que pese a eso que me pasó, lo que sea que me pase, yo seguí adelante. Entonces empecé a ver la vida así y creo que todo cambió, ¿cierto? Entonces fue un momento muy duro, pero fue también un momento en que aproveché el tiempo y realicé un proyecto que es mi marca. Siempre ha sido mi sueño tener mi marca, diseños propios, entonces empecé pues como con todo ese tema en medio de mi pues de mi recuperación, ¿cierto? Entonces saqué una colección totalmente nueva, algo distinto, con un concepto diferente. Lo hice durante este tiempo que me estoy recuperando. Bueno, más que todo con esta historia, mi intención es dejarles un mensaje muy positivo para su vida, para que digamos que cambiemos la manera de pensar, valoremos absolutamente todo lo que podemos hacer, que tenemos salud, que estamos bien, o sea, por las cosas más insignificantes, porque podemos cepillarnos los dientes, porque podemos peinarnos, porque es algo normal. Y no, realmente hay que darle gracias a la vida, a Dios, por ese tipo de cosas que podemos hacer, porque no sabes cuándo no las vas a poder hacer. Y, y yo creo que la vida te cambia cuando amas y agradeces por eso, por tu cuerpo, por lo que puedes hacer, ¿cierto? Recuerdo algo que me dio muy duro, que fue el tema de las cicatrices, ¿cierto? Yo decía, porque son muy grandes y siempre he querido, uno siempre ha querido verse perfecto, ¿cierto? Y yo creo que también es un proceso de sanación y un proceso muy bonito que eso te hace recordar y te hace recordar quién eres. Y creo que el hecho de que lleves una cicatriz, de que tu cuerpo sea distinto y hermoso a tu manera, eso te hace hermoso, ¿cierto? Y te hace hermosa. Entonces es abrazarlas, es agradecer porque me recuerdan un momento duro, pero a la vez me transformaron en algo muy positivo. También, o sea, me daba súper duro porque recuerdo que con mi psicólogo yo le decía, es que cómo me puede pasar esto a mí, y él me decía, es que sí, a ti te puede pasar, a ti que me estás viendo, te puede pasar. Amo el deporte y eso no me libra de cualquier tipo de accidente que pueda pasar. Entonces sí, a ti te puede pasar y me pasó a mí, me cambió la vida. Y es qué haces con eso que te pasó, cómo ves la vida, o sea, cómo ves la vida con actitud, con berraquera, con esa forma de seguir adelante, con eso que te pasó. Y sí, me pasó a mí, que amo el deporte, que me encanta, soy súper estallada entrenando. Me pasó y gracias a Dios por este aprendizaje, sigo aprendiendo, me sigo recuperando y espero que, que tú sigas surgiendo en eso que te gusta, en que no pospongas eso que digas que vas a hacer, en que dejes de sacar las excusas por cosas innecesarias, porque estás sano, estás bien, estás perfecto. Yo con mi mano así no puedo hacer
las barras que podía hacer antes, las flexiones que podía hacer antes. Voy con actitud al gimnasio a entrenar, hago lo que puedo, lo que mi cuerpo me deje hacer, y creo que eso te llena de vida, te llena de felicidad, te llena de orgullo, porque es que no hay límites, no hay límites, y los límites solamente están en la mente, en esas mentes cerradas, en esas mentes que dicen no soy capaz, y es que tú eres capaz. Y sí, me pasó a mí, y le pasa a cualquier deportista, y le pasa a cualquier persona que sale a la calle y pasa un accidente. Sí, le pasa a cualquiera, porque no estamos libres de nada, ¿cierto? Pero es como veas la vida, y yo veo la vida con actitud. Así que gracias por escucharme, gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia, que nada, gracias a todas las personas que han hecho parte de este proceso de corazón, gracias a todas las personas que también Dios me ha quitado, porque estaba con personas rodeadas que a lo mejor no me aportaban. Agradezco por todo, por lo bueno, por lo malo, por mis cicatrices, por mi dolor, por las personas que se quedan, por las personas que se van, por las personas que me ayudaron, que fueron ángeles, a las personas del hospital, a todas las personas que me escriben. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, un abrazo para todos ustedes, y espero que sigan viendo más contenido del que les voy a subir, porque realmente esta historia sigue. Así que nos vemos. ¿Por qué llora? ¿Cómo que por qué? Otra hora sí. Y bien. O sea, no lloré en el video.